Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias damos a Dios por sus vidas, aquellos que nos siguen en el sur de Chile, muchas gracias, aquellos que nos siguen del norte de Chile, del centro de Chile, aquellos que nos siguen en distintos países, muchas gracias por sus saludos, muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por bendecirnos, por orar por nosotros, por aportar también a este ministerio. Queremos que Dios les honre, que Dios cumpla los anhelos, los deseos de su corazón, que sean prosperados en todas las áreas de su vida. Y yo quiero honrar una vez más, como lo hago cada semana, a aquellos hermanos y hermanas que nos bendicen, que se preparan para compartir los devocionales, las reflexiones semanales, diarias. Muchas gracias. Dios les bendiga, Dios les siga honrando y Dios les siga usando de una manera sobrenatural. Sobrenatural, porque no tienen idea hasta a cuántas personas llegan con el mensaje del Evangelio y cómo Dios les usa de una manera muy especial. Que Dios les bendiga y Dios les siga honrando. Les invito a que puedan compartir con otros a través de WhatsApp, a través de Facebook, de las distintas plataformas, Instagram. Use estos devocionales para evangelizar, para motivar, para animar a otros, para que otros se reconcilien con el Señor y para que el Evangelio crezca. Y esta semana hemos sido desafiados, hemos reflexionado, de alguna otra manera hemos sido ministrados por su palabra a reflexionar sobre el tema fe para vivir. Y este es el mensaje que predicaré hoy, fe para vivir. Y hemos sido enseñados en distintas áreas, vimos la fe de Abraham, dieron muy buenos ejemplos, muy buenas aplicaciones dieron los hermanos. Y para hoy domingo a mí me dejan un tremendo desafío de poder transmitir un mensaje que permita de alguna manera unir las distintas reflexiones para desafiarnos en este tema. Fe para vivir. Y cuando hablamos de fe, viene del griego pistis, el verbo es pisteo, y este concepto de fidelidad, de fe, de creer, es algo muy hermoso porque conlleva también estilos de vida, obediencia, fidelidad. Entonces, cuando reflexionamos en esto, inmediatamente se me vino a la mente 1 Corintios capítulo 13, verso 13, que dicen que tres cosas permanecerán: la fe, la esperanza y el amor. Fe, esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, es bueno que leamos el contexto de este versículo 13 y leamos completo el capítulo 13 de 1 Corintios. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 13. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Este versículo hace alusión de una otra manera al Salmo 150. Lea el Salmo 150 y le va a hacer sentido. Verso 2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, ni exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Verso 7. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Verso 8. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Verso 9.
Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Verso 12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Versículo 13. Aquí está la clave de lo que vamos a compartir hoy. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Este capítulo merece una introducción especial. Esto obedece a que indiscutiblemente este escrito sobre el amor representa el apogeo del pensamiento del apóstol Pablo cuando se refiere a la vida cristiana. Es más, el escrito es tan perfecto, tan pulido, que varios eruditos opinan que el capítulo 13 difícilmente pudiera haberse escrito simultáneamente con el resto de la carta. El consenso entre los estudiosos de la Biblia parece ser que probablemente Pablo lo escribió antes o después de esta carta. Al darse cuenta de que el contenido del capítulo respecto al amor sería de ayuda para tratar el problema de los corintios. Recuerda que los corintios tenían problemas en la liturgia, en la vida pecaminosa, tenían muchos problemas de inmoralidad sexual, tenían problemas con la autoridad. Recuerde que querían desconocer a Pablo, eran arrogantes, pero abundaban en dones. Entonces, en el capítulo 12 se refiere a los dones, en el capítulo 14 sigue hablando de los dones, habla del don de lenguas, y en medio de eso aparece el capítulo 13 que hace referencia a los dones en un sentido, y sigue como refiriéndose al capítulo 14. No hay como, es como que fuese una sola unión. Pero se cree que fue escrito posterior a lo que él escribió. No hay interrupción en el fluir del pensamiento entre los dos capítulos. No hay interrupción. Entonces por eso se cree que se escribió después. Además, el capítulo 13 es claramente una unidad sin nexos muy obvios con el capítulo anterior o el posterior. Entonces, vale la pena reflexionar sobre esto y pensar cómo se desarrolla este capítulo. Es como una unión. Es como entrelaza el capítulo 12 y el capítulo 14. Recuerde que en la antigüedad no existían ni los capítulos, eran cartas. Entonces se cree que el apóstol Pablo lo incluyó después este escrito. ¿Ya? A menudo se le ha llamado a este capítulo el himno del amor. ¡Wow! ¿Cómo lo repetimos? ¿Cuántas veces lo repetimos? ¿Ya? El capítulo se divide naturalmente en 3 secciones. Del versículo 1 al 3 muestra un contraste sobrio entre el amor y otras expresiones y actitudes religiosas. De los versículos 4 al 7 describen el amor mayormente en términos negativos. Por medio de estas palabras el apóstol deja la idea que solo el amor triunfa. Y de los versículos 8 al 13 vuelven al tema de los contrastes. Esta vez los contrastes indican que cuando todo lo demás acaba, el amor perdura. Entonces, Pablo resume su hermosa descripción del amor en este capítulo 13 con el versículo 13. Ahora puedes permanecer en estas 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande, el más excelente, dice la Reina Valera 60, es el amor. Y Jesús, cuando se le preguntó cuál es el mayor mandamiento, dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Capítulo 22 de Mateo, versos 37 al 40, si lo quiere leer. No podemos evitar ser perdedores
Si no tenemos estas tres cosas, si no un cristiano o una persona cristiana no revela en su vida la fe, la esperanza, el amor, vamos a caminar como perdedores en la vida. En muchas situaciones de la vida tenemos que enfrentar momentos difíciles. Y lo que nos mantiene en pie como cristianos va a ser la fe, la esperanza y el amor. No tenemos ninguna esperanza si nos falta fe o amor. Pero con fe y amor siempre podemos regocijarnos en una esperanza viva que nunca será avergonzada. Entonces, lo primero que vamos a ver es fe para vivir en fe. La palabra griega para fe es pistis. Y pisteo significa creer. Pero es interesante que pisteo también podría traducirse como obedecer. La fe es creer, pero creer, obedecer. Peitón se le dice, en griego se traduce como obedecer, en forma literal. Y apeitón, en griego, significa desobedecer. Entonces, cuando vemos esta raíz de pistis, pisteo, peitón, vamos a darnos cuenta que fe tiene que ver con fidelidad, fe tiene que ver también con obediencia. Porque yo obedezco en fe, el creer, voy un paso más allá. Tengo que entender que cuando se produce en griego la palabra apeitón, recuerden que peitón es obedecer y apeitón significa desobedecer. Cuando desobedecemos los mandamientos, cuando desobedecemos al Señor, perdemos bendición y nos tornamos personas infieles. Por eso la fe puesta en Jesús tiene que ver con ser fiel a lo que Él nos demanda y nos enseña y nos guía. Por eso hablamos de fe para vivir en fe. La fe que nos sostiene, que nos levanta, que nos ayuda, que nos permite de una u otra manera encontrar el sentido de la vida. La gente que no tiene a Dios o Dios no es su razón de vivir o de ser, también tiene fe. Tiene fe en ellos mismos, es una cosa externa, es una piedra, un árbol, lo que sea. La gente cree, la gente tiene un sentido de espiritualidad. Pero lo importante es dónde está tu fe. Una cosa es creer a Dios y otra es creerle a Dios. ¿Y qué significa esto? Significa poner todo tu sentido al servicio del Señor. No le vemos, pero somos bendecidos, porque sin verle creemos. No hemos tenido la oportunidad, no tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús, de verle, pero están los hechos, están los testimonios, la palabra es la Biblia es un libro de recuerdos, que nos recuerda cómo actuaron los profetas, cómo actuó Jesús, el legado, la bendición, el camino que nos dejó. Entonces, lo primero que debemos entender es que debemos tener fe para vivir en fe. Entonces, cuando entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que para tener fe, para vivir en fe, necesitamos indudablemente tener comunión con el Señor. A través de la oración. La oración es tan potente, es tan poderosa. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cuando hacemos un hábito al orar, cuando no buscamos a Dios como ese bolsito de emergencia. Se da cuenta que hubo un tiempo que estábamos todos psicoseados de alguna manera, perdón la expresión, de tener un bolsito, teníamos agua guardada, linternas, pilas, una pequeña radio, chocolates y cosas no perecibles. Entonces esa mochila estaba en la casa, en cualquier cosa, volábamos con ese bolsito de emergencia. A veces creemos que la oración es eso, un bolso de emergencia. Pero no es así. La fe se cultiva, se fortalece, se enriquece cuando hacemos del Señor y tenemos esta relación con Dios
que nos permite buscarle, refugiarnos, esperar en Él, conocerle a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Por eso los devocionales lo que nos hacen a nosotros es conectarnos diariamente. En una sociedad tan acelerada, es importante conectarnos con el Señor, conectarnos con Dios. Y los devocionales son 9, 10 minutos, 11 minutos, bueno, algunos un poquito más, pero si usted dedica ese tiempo, tenga por seguro que va a ser bendecido, porque la palabra de Dios nunca, nunca vuelve vacía. Jamás. Porque es palabra de Dios. Entonces, la fe, para vivir en fe, hay que cultivarla en comunión con Dios, diariamente. Porque nos congregamos. Nos congregamos porque es hermoso adorar al Señor juntos, porque somos ministrados, porque nuestros hijos son ministrados, porque la comunión, el compañerismo también nos ayuda, porque podemos llorar juntos, reír juntos y crecer juntos y enfrentar los problemas juntos. Entonces, es muy importante tener comunión con Dios. También debemos entender que la fe para vivir se cultiva cuando nos comprometemos con ser un sacrificio para Dios. Miren lo que dice Romanos 12, muy conocido, pero me gustaría compartirlo una vez más. Romanos 12. Dice, verso 1 al 3, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La fe se cultiva cuando nos comprometemos con ser un sacrificio para Dios. Otra vez les decía en uno de mis mensajes que el ser cristiano no es fácil. Algunos tratan de facilitar, de decir que todo es fácil. Hoy día está como de moda ser cristiano. Pero vivimos vidas alejadas de Dios, llevamos dobles vidas, hemos perdido el temor a Dios. Queremos las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a dejar aquellas cosas que nos alejan de Dios. Entonces, lo que hace el Evangelio cuando nos comprometemos es renovar nuestra manera de pensar, nos hace encontrar sentido a la vida y darnos cuenta que el Evangelio es un estilo de vida. Entonces, yo quiero invitarlos a que nos comprometamos sacrificialmente ante el Señor. Y cuando me refiero sacrificialmente, significa obediencia, significa que hay que renunciar. El Evangelio siempre es renunciar, porque el Evangelio es morir. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, para poder cultivar una vida de fe y vivir en fe, necesitamos comprometernos con ser un sacrificio agradable a Dios. Ahora, no los desanimo con esto. Cuando yo digo que no es fácil ser cristiano, estoy tratando de ser lo más sincero posible. Pero es lo más hermoso, es lo más maravilloso. Porque cuando nos damos cuenta que somos débiles y reconocemos nuestra necesidad delante de Dios, Dios nos transforma, Dios nos sorprende, Dios nos anima, Dios mueve la creación de una u otra manera para cambiarnos y bendecirnos, ayudarnos a pesar de nosotros. Como tercer elemento, debemos entender que para tener fe, para vivir la fe, necesitamos ser hombres y mujeres que entiendan, que crean en la soberanía de Dios. Y que hay cosas que no vamos a entender. Hay situaciones que nos pasan en la vida que no vamos a entender. Hay cosas que no podemos controlar. Hay situaciones que por el mayor esfuerzo que hagamos no se van a cambiar. Por las lágrimas que derramemos, hay situaciones que no van a cambiar.
Pero siempre hay un plan de Dios y siempre hay un propósito de Dios. Siempre. Entonces debemos, cuando tú cultivas tu fe con el Señor, cultivas tu comunión con Dios, cuando eres un sacrificio, tu vida es un sacrificio delante del Señor, te vas a dar cuenta que Dios es un Dios que nos ama, que cada día su misericordia es nueva, que no está rancia, que no es de ayer, sino que cada día sus misericordias son nuevas, sus misericordias nos sorprenden, nos bendice, su amor nos envuelve, pero también nos vamos a dar cuenta que la soberanía de Dios empieza a trabajar y aprendemos a descansar en Él. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice la Reina Valera 60. Descansar, entregar tu mochila, dejar de cargar tu mochila. La mochila está llena de piedras y a veces de unas rocas le cargamos en nuestra vida. Todos de alguna manera hemos pasado por momentos de tensión, momentos difíciles. En cierta ocasión, una vez visité a un quiropráctico y me di cuenta que dentro de mi gordura tenía huesitos, porque soné por todos lados. Me voy el cuello, me dolía la espalda, todo sonaba. Descubrí que tenía huesos, estaban bien adentro, pero estaban. Y saben, y eso me produjo un relajo, obviamente también un dolor porque me afectó, pero después me sentí bien. Me sentí hasta como más alto, porque parece que los problemas me tenían agachados. No caminaba derecho. A veces nos sentimos así, hermanos, nos achacamos completamente. Y el Señor actúa como un quiropráctico. Nos mueve, nos hace sonar para ponernos o para alinear nuestra espalda o alinear nuestro cuerpo. ¿Saben, amados hermanos? La soberanía de Dios es perfecta y Él siempre va a mover todo para nuestro bien. Aunque no lo entendamos, aunque hoy día lloremos, pero algún día vamos a darnos cuenta que muchas cosas que Dios cortó, que transformó, que cambió, fueron su soberanía, fueron su voluntad, que nos bendijo, que nos transformó, que nos ayudó. 2. Fe para vivir la esperanza. ¿Recuerden? 1 Corintios 13:13. Fe, esperanza y amor. Primero vimos fe, ahora el segundo es la esperanza. Fe para vivir la esperanza. Veamos lo que dice Lucas. Lucas 21. Por favor, abra su Biblia en Lucas 21. Versículo 36. Vamos a ver lo que dice el versículo 36. Dice: manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Las Escrituras dicen que vendrán tiempos difíciles antes que Jesús regrese. El amor de muchos se va a enfriar y los corazones de los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Hay gente que está desesperada. No quiero minimizar el tema del COVID-19. Es terrible lo que está pasando. Hablaba con un hermano médico que trabaja en este tema, acá en Antofagasta. Orar por todos aquellos que trabajan en los hospitales, desde el que limpia y los médicos. Todos son importantes. Son un gran equipo. Oramos por ellos y los bendecimos. Dios los usa a ellos también para bendecir vidas. Pero dice que es terrible, es tremendo, todos los días. No se salvan ni ancianos ni jóvenes. Todos. De otra manera estamos expuestos. Entonces, es inevitable que la gente tenga temor.
Porque tenemos temor cuando no podemos controlar las cosas. Tenemos miedo cuando no podemos controlar las cosas. Entonces, hay personas que viven atemorizadas. Y yo creo que me entienda bien lo que voy a decir. Por favor, no me cuestione con lo que voy a decir. Y bueno, si me cuestiona, está bien. Dice, quiero decirles que hay gente que le tiene más temor al COVID-19 que a Dios. Y eso es tremendo. Témale a Dios. Así como se lava todos los días las manos, usa su mascarilla, llega a su casa, se cambia ropa, se ducha, de la misma manera santifíquese, de la misma manera busque al Señor, de la misma manera, así como se lava las manos, busque de Dios. Y tenga por seguro que va a tener menores posibilidades de defraudar a Dios, menores posibilidades de vivir una vida en pecado. Entonces, veamos lo que dice el verso 26. Verso 26 del capítulo 21 de Lucas. 26. Dice, la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Verso 34. Tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, refiriéndose a la venida del Señor. Tenemos que estar alerta, tenemos que vivir cada día como que fuese el último. Arrepiéntete, busca al Señor, vuélvete a Dios, reconcíliate con Dios, ordena tu vida y vas a ser muy, muy bendecido, porque en la obediencia está la ganancia. Una persona puede fallecer por las cosas que ve y oye a su alrededor, ya que no tiene esa fe que lo mantiene con una esperanza viva. El Hijo del Hombre permanece firme y de pie en todas las circunstancias. Nada ni nadie puede vencerlo, y nosotros podemos permanecer en el mismo espíritu de fe y amor junto a Él, junto a Jesús, tanto aquí en la tierra como en toda la eternidad. Jesús soportó la cruz por amor a nosotros, soportó cada látigo, cada azote por amor a nosotros. Por amor. Entonces, nosotros podemos entender que podemos vivir en esperanza en medio de la culpa. Una de las cosas que nos detiene es la culpa. No soltamos aquellos errores que hemos cometido. Todos cometemos errores. Todos tenemos cosas de que avergonzarnos. Todos tenemos cosas que quizá en lo oculto hemos hecho y que nadie nos ha visto y que nos avergüenzan. Y eso trae culpa. Y una de las cosas que más daña al diablo, recuerda que la palabra diablo es mentiroso y la palabra Satanás es adversario. Una de las cosas que más te detiene es la culpa. Somos muy culposos en muchas áreas. Y eso también tiene que ver con la religión. Hubo un tiempo, el año 60, 70, 80, las iglesias evangélicas se caracterizaron por tener un mensaje de juicio. Y se hablaba de puro juicio, 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 juicio. Si tú haces esto, hasta otros cánticos. Los cánticos decían, cuidadito tus manitas lo que hacen, hay un Dios de amor que mirando, cuidadito tu boquita lo que dice, tu mamita, cuidadito tus ojitos lo que ven, tus oídos lo que escuchan, hay un Dios de amor que mirándonos está, cuidadito tus ojitos lo que ven. Y pareciera ser que nuestros cánticos, los mensajes, era un mensaje de culpa. Entonces no hacíamos las cosas simplemente por la culpa o el juicio que nos venía, pero no lo hacíamos por amor, no lo hacíamos por obediencia, sino lo hacíamos por miedo. Entonces nos criamos o crecimos muchos con culpa, desde el punto de vista que muchas veces si no nos comemos la comida, le decíamos a los niños, si no te comes la comida, Dios se va a enojar contigo. Una vez recuerdo que una mamita de nuestra iglesia le dijo a su hijo, si no te comes la comida,
le voy a decir al pastor. Y cuando me contó, yo dije, imagínense ese niño. Pensaría que el pastor iba a ir a comerse su comida. Bueno, quizás hubiera sido verdad. Pero ese niño de alguna manera decía, si no haces esto, te voy a acusar con el pastor, te voy a acusar. Es como que al final uno está como para dar castigo. No es así. El Evangelio no es solamente castigo o culpa. Es gracia, la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es tan maravillosa porque no tenemos que hacer nada para merecer bendición, sino que la bendición viene. Todo lo que tenemos no es porque lo merecemos, sino que es la gracia maravillosa de Dios. Pero eso no significa que vivamos en pecado, que caminemos de espalda de Dios y que hagamos lo que queramos. Y eso ha sido un gran problema. Porque hay un dicho popular que dice, se nos da la mano y nos subimos al codo inmediatamente. Y parece que espiritualmente también somos iguales. Cuando Dios nos da chip libre, que somos libres, lo transformamos rápidamente en libertinaje. Y eso, de otra manera, nos daña. Pero vamos a este concepto. Cuando una persona no vive la esperanza, lo más probable es que está atada por la culpa. La culpa no le permite disfrutar la esperanza. La esperanza tiene que ver con la fe también. La esperanza tiene que ver con vivir con la tranquilidad, con la esperanza de lo que significa. El temor nos paraliza. El temor no nos permite soñar. El temor no nos permite crecer. El temor no nos permite disfrutar. La culpa y el temor siempre van de la mano. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor, dice Juan. 1 Juan 1:18. El perfecto amor echa fuera el temor. Amados, debemos entender esto, que Dios es amor. Y es su amor, cuando le conocemos a Él, Él transforma nuestras vidas de una manera especial y sobrenatural. Él cambia nuestro lamento en baile. Él nos bendice de una manera muy especial. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Había dicho el capítulo 1, era el capítulo 4. El dolor. En medio del dolor podemos tener esperanza. ¿Qué es aquello que te ha marcado por tantos años? ¿Qué es aquello que te ha causado tanto dolor? Que no te permite ser feliz, que no te permite vivir la esperanza, que no te permite disfrutar de lo que Dios te ha dado. ¿Cómo se llama tu dolor? Si lo reconoces, si sabes cuál es el dolor, si es una persona en una situación, o algo que te hicieron, o algo que tú mismo hiciste, perdónate. Deja que Dios te sane y entrega esa carga en las manos del Señor. Y Dios te va a ayudar y te va a bendecir para que experimentes la esperanza. Fe para vivir en amor. Fe, esperanza y amor. El amor debe ser sincero. Miren lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 12, verso 9, verso 10. Dice Romanos 12. Vamos a ver. Romanos 12, 9 y 10. Dice, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Y deleítense al honrarse mutuamente. Honrarnos. Agradece. Bendice. Si alguien te ha ayudado, te ha bendecido, si alguien ha sido usado por Dios para levantar tus brazos, para secar tus lágrimas, o para darte pan, o para ayudarte en un momento difícil, no seas mal agradecido, no seas mal agradecido. Honra, bendice, ama genuinamente. Hoy día nos encontramos con mucha gente que te palmotea la espalda, pero por detrás te apuñala. En mi vida he tenido pseudos amigos, muchos pseudos amigos, y que me han fallado y que me han causado mucho dolor.
Pero ¿sabe? Aún así, yo decidí seguir teniendo amigos y queriendo conocer más amigos. ¿Saben por qué? Porque eso es amor. A la larga, no porque alguien te falla, tú tienes que volver atrás. El amor es maravilloso. El amor tiene que ver, va conectada con la fe. La fe va conectada con el amor. Podemos decir que tenemos fe, pero si no tenemos amor, no nos sirve de nada. Entonces, miren, es interesante esto. En la vida muchas veces lloramos. ¿Usted ha llorado? Yo he llorado muchas veces. He llorado en silencio y a veces delante de otras personas. Pero generalmente cuando uno llora delante de otras personas, no llora todo. Pero en el silencio y la intimidad, uno llora y solloza. ¿Cierto? ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Miren qué interesante. A veces Dios permite nuestras lágrimas para limpiar nuestros ojos. Porque cuando dejamos, o cuando Dios permite, mejor dicho, que nuestras lágrimas limpien nuestros ojos, nos permiten ver mejor a Dios y nos permiten ver mejor la vida. Entonces, benditas las lágrimas, porque nos permiten ver mejor a Dios. Gloria a Dios por ello. Entonces, Pablo comienza su descripción en este capítulo 12 de cómo es un verdadero discípulo de Cristo, con una frase fundamental: el amor debe ser sincero. El amor sincero es una de las fuerzas más poderosas de toda la creación. Cuando el amor es sincero, no dañas a tu prójimo. Cuando el amor es sincero, a pesar de cómo está tu amigo, tu hermano en Cristo, no lo dejas. Lloras con él y ríes con él. Y a veces guardas silencio. Y a veces hablas. A veces actúas con una boca, pero a veces usas tus dos oídos. El amor jamás, una persona que ama, jamás va a dañar al otro. El amor genuino condujo a Jesús a través de su vida, muerte y resurrección. El amor genuino hizo que el Evangelio avanzara, llevando a la salvación a miles y millones de personas en el mundo. El amor genuino, la gente lo necesita, lo busca. Hoy día necesitamos gente genuina, necesitamos personas genuinas, amigos genuinos, cristianos genuinos, que amen de verdad. El mundo los busca, la gente los busca. El amor sincero, el que hace que tú y yo seamos apartados para ser discípulos de Jesús. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Es interesante. Puedo ser generoso, pero no tener amor. Puedo congregarme, cantar, levantar mis manos, servir, ser un excelente músico, un excelente predicador, pero si no tengo amor no sirve de nada. Fuiste creado para dar y recibir amor. El amor es tu llamado más importante. Dios te ha apartado para ministrar a otros compartiendo el amor genuino que Él nos ha mostrado. Solo viviendo por amor encontraremos verdaderamente la paz, hermanos. Encontraremos el propósito en la vida. Solo dando y recibiendo amor genuino te sentirás completo y satisfecho. La Biblia es clara sobre el plan de Dios para ti. Dios tiene la intención de derramar su amor sobre ti hasta que desborde, para que otros vean su gran amor a través de tu vida. A otros vean a Dios, que vean a Jesús en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¡Qué tremendo desafío! A veces no nos gusta que la gente nos mire porque cometemos tantos errores. Entonces, al amor es importante que podamos leer el fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas capítulos 5. Muy conocido Gálatas. Y somos ministrados allí. Verso 22, verso 23. Miren lo que dice. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amor
gozo, paz, dice la Reina Valera 60. Y la NTV dice amor, alegría y paz. El amor verdadero, el gozo verdadero y la paz verdadera provienen de Dios. Entonces, nosotros tenemos amor para con Dios. Debemos entender que la esencia de Dios es su amor. El amor, la alegría verdadera provienen de Dios. El gozo verdadero proviene de Dios. La paz verdadera proviene de Dios. Amor, gozo, paz. Amor, alegría, paz. De parte de Dios. Después, con los demás. Paciencia, bondad, benignidad. Y la NTV dice paciencia, gentileza, bondad. Con el prójimo. Uno tiene que tener paciencia con la gente, con las personas. Hay personas que nos impacientan, sí, es verdad. Pero hay que tener la paciencia. Hay gente que dice, Señor, dame más paciencia. Bueno, gran error. Porque la paciencia se produce estando con la gente. No viene por una imposición de manos ni por un ayuno. La paciencia viene producto de conocer la gente y guardar silencio y observar más. La gentileza, ser bondadosos con la gente. En estos tiempos de que viene una crisis económica, debemos ser generosos, debemos ser gentiles, bondadosos, tenemos que ser personas buenas, tenemos que tener bondad con los demás. Debemos bendecir, debemos honrar a los demás. Y después nos dice el versículo 23, dice fe, mansedumbre, templanza, dice la 60, y la NTV dice fidelidad, humildad y control propio. Y eso tiene que ver con uno. Amor, gozo, paz, Dios. ¿Qué más nos hablaba? Paciencia, benignidad y bondad con el prójimo. Fe, mansedumbre, templanza o fidelidad, humildad y control propio con uno. El fruto del Espíritu se manifiesta de tres maneras. De Dios, prójimo y nosotros. Entonces, la fe tiene que ver con la fidelidad y tiene que ver con la fidelidad, con la fe y con la obediencia, ¿cierto? Pero también tiene que ver con la humildad. Una de las cosas que más nos cuesta ser humildes, el reconocer nuestros errores, el reconocer que necesitamos ayuda, nos cuesta mucho, somos soberbios, somos orgullosos y a veces las situaciones difíciles de la vida lo que hacen son el cincel de Dios. Entramos al taller del maestro donde nos lija, nos pule para sacar de nosotros lo mejor. Y tenemos que ser humildes para entender el amor de Dios. Pero también tenemos que dejar que el amor de Dios nos ayude para tener control propio, dominio propio. A veces cuando pecamos le echamos culpa al diablo, le echamos la culpa a la gente. Y lo vemos desde el Génesis. Adán le echó la culpa a su mujer y la mujer le echó la culpa a la culebra, o la serpiente, perdón. Nadie asume nada. Hay que asumir, hay que reconocer, hay que pedir perdón y hay que arrepentirse, hay que confesar los pecados y apartarse de ellos, porque no saco nada de confesar mi pecado y seguir los mismos pecados. Eso no es nada. Hay que arrepentirse de los pecados, abandonar el pecado, si no, no hay bendición de Dios. Entonces, yo lo motivo, hermano, para tener una fe para vivir, tenemos que entender lo que dice Corintios 13. Fe, esperanza y amor. La fe para vivir nos ayuda a tener fe en medio de las pruebas, fidelidad, esperanza, que no pierdas la esperanza, que los dolores y las amarguras no te roben el gozo y la alegría, pero el amor. Y termina el versículo 3 diciendo, pero el mayor de ellos es el amor. Amar. Amar. Si tú quieres ser una persona de fe, tienes que ser una persona que ame. Y nos cuesta. Porque se nos es muy fácil amar a aquellos que están cerca de nosotros y que se portan bien con nosotros, pero se nos hace muy difícil a aquellos que nos hacen daño. Todos pasamos por eso. Que Dios nos ayude, que aprendamos de esto. Si Dios ha hablado tu vida, llámanos, escríbenos, queremos orar por ti, queremos bendecirte, queremos animarte a que no pierdas la fe, a que no pierdas la esperanza, y a que no pierdas el amor. Que estos tres elementos esenciales sean los que te sustenten, te conduzcan y te bendigan. Un fuerte abrazo. Somos Iglesia, somos Amisadai. Escríbanos,
llámenos, queremos orar por usted. Si quiere reconciliarse con Dios, si quiere entregar su vida a Jesús, queremos recibir sus mensajes para bendecirle. Un fuerte abrazo, bendecido.